Bien, bueno, leemos Hechos 13:1 al 12. Lo volvemos a leer por tercer miércoles consecutivo. Pero bueno, hay mucho, Por algo así. hay mucho para aprender de esto. Si bien hemos visto el primer miércoles la parte teológica, el segundo miércoles fue más bien un tema abierto, ahora vamos a verlo sobre las implicancias que debe tener en nosotros mismos como hijos de Dios y también como iglesia, como parte de la iglesia. Leemos entonces la palabra de Dios en el nombre de Jesús y sus hijos dicen Amén. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, fíjense que recalca 2 veces, llamados por el Espíritu Santo, después ellos enviados por el Espíritu Santo, ¿sí? Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan el ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe del procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor, subrayamos esto, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, último versículo, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Oramos por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu majestad, por tu palabra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque podemos seguir escudriñándola, aprendiendo. Te bendecimos por eso. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que abras nuestros entendimientos, que, Señor, te pongas luz en nuestras vidas sobre tu palabra, nos hables, nos ministres, Señor, nos enseñes y nosotros podamos aprender y poner por obra todo lo que aprendemos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, gracias por todo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, a ver, ¿quién me puede hacer un pequeño resumen de lo que está y de lo que hemos visto y de lo que dice este versículo bíblico? A ver estos versículos bíblicos. A ver qué es lo que ha quedado en nuestro corazón de lo que Dios nos ha ido enseñando. Y bueno, habíamos estado, digamos, un resumen de todo, era de que en su viaje, que hubiera sido para ellos, los sorprendió el hecho de que el Espíritu Santo los sacó de su comodidad. Y la iglesia quedó como diciendo, bueno, ahora para dónde agarramos, qué hacemos, y se vio eso que, bueno, hemos parafraseado un poco cómo queda la iglesia a partir de que Pablo y Bernabé salen enviados por el Espíritu Santo a Chipre, ¿no? Ajá. Después vimos la parte del mago, también Sí. vimos lo de este varón que se convierte al Señor, pero más que nada también estuvimos viendo cuando este falso profeta se quiere enfrentar o hacer valer su poder y es avergonzado por la mano del Señor. Amén. Amén. Sí, es así, tal cual. Habíamos dicho que hay un contraste histórico detrás de todo esto, de la preponderancia que la iglesia de Antioquía empezó a tener, como resurgiente de una iglesia mixta entre judíos, hijos de Israel, gentiles, la importancia, cómo se iba transformando, no sé si lentamente, pero sí se iba transformando en una iglesia muy importante, que terminó siendo la plataforma para los viajes misioneros, para el sustento de muchas iglesias que estaban precarias y con mucha necesidad. Habíamos dicho también históricamente que
la ciudad, la metrópoli de Antioquía era la tercera ciudad más importante de todo el Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. Esa era la ciudad que no me acordaba el primer miércoles. Alejandría es donde estaba, digamos, Alejandría era en Egipto, pertenecía a Egipto, es donde existió la biblioteca más grande del mundo, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Y ahí se concentraban, fíjense, la mayoría de los sabios y de los eruditos, en todos los ámbitos, en la ciencia, en la religión, en todos los ámbitos, se concentraban en Alejandría. Bueno, lamentablemente esa biblioteca fue incendiada, pero era la segunda era Alejandría y Antioquía era la tercera ciudad más grande y más fuerte de todo el Imperio Romano. Entonces vemos que ahí, digamos, por parte de Dios hay una mirada especial sobre esa iglesia y debe ser justamente por esa misma razón que Dios la utiliza para toda esta cosa. Yo supongo que es estratégico de parte de Dios y el Espíritu de Dios haber levantado esta iglesia. Bernabé primero llega solo porque escuchan desde Israel, desde Jerusalén, escuchan sobre que esta iglesia está creciendo, entonces lo mandan como para decir a ver cómo están todas las cosas, volver con el informe. Bernabé, guiado por el Espíritu de Dios, se queda, decide quedarse. Cuando ve el trabajo, que venía bien encaminada la iglesia, pero que había trabajo por hacer, pide refuerzo, lo va a buscar a Tarso, a Saulo, pide refuerzo, y ahí están ministrando y dirigiendo la iglesia durante poco más de un año. Que ellos están ahí, hasta que llegue este momento, en que son llamados por el Espíritu Santo. Todo este periodo de tiempo, hay algo que me impactó, que me llamó la atención, que la Biblia habla de Bernabé y Saulo, o Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Hasta este momento, Pablo era un ayudante de Bernabé. Después que comienza a salir, que son llamados por el Espíritu Santo, empieza a ser realmente Pablo el apóstol y comienza a tener la preponderancia que Dios quiere darle. Pero hasta esa sumisión, como reconoce Pablo que Bernabé es, y no me cabe la menor duda de que Bernabé tenía la misma talla de Pablo en cuanto a las cosas del Señor. Y la Biblia sí lo reconoce. Primero Bernabé, después Pablo. En el momento en que son llamados, ¿qué es lo que estaba sucediendo? En el preciso momento en que el Espíritu de Dios los llama, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia? ¿Quién me lo puede decir? En el momento que Dios le llama. Cuando dice el Espíritu de Dios, sepárenme a Bernabé y a Saulo, no sé cómo se dice Saulo. Y como en ese momento la iglesia estaba organizándose, creciendo. Sí, pero ¿qué estaba sucediendo en ese preciso momento? Haciendo ayuno. Exactamente. Sí. Como habíamos dicho el miércoles pasado, no estaban organizando la feria del domingo, no estaban organizando, estaban orando y ayunando. Especifica la Biblia también de que habían maestros y profetas en ese momento, o sea que no eran los únicos, Bernabé y Pablo, sino que había, y por medio seguramente de alguno de ellos el Espíritu de Dios viene y dice: sepárenme a estos dos muchachos para el trabajo que yo les voy a encomendar que hagan. Claro, si no hubieran estado ayunando y adorando, ¿Cómo se iban a enterar? Claro. O sea, estaban preparándose realmente para... ¿Y cómo iban a aceptar, no, el irse? Fíjense que... Porque estaban en una zona de confort, digamos. Claro, seguramente. Pero fíjense que ellos oraban y la oración del pueblo es como hacemos nosotros, oramos a Dios, pero ellos citaban mucho las escrituras en la oración. O sea que también había reflexión en la palabra, también, o sea, no era que únicamente estaban todo el tiempo orando. No, había ministración de la palabra, había manifestaciones de lo que la palabra de Dios les han enseñado, les ha mostrado, recordar las cosas que Jesucristo también les mostró cuando caminó con ellos, digamos, todo el ministerio de Jesús. Hasta ese momento no había nada escrito. Recuerden que Hechos de los Apóstoles se viene a escribir por el médico Lucas como 60, 65 años después de todo esto. Quisiera hacer una especie de paréntesis en ese momento de lo que estamos hablando, de por qué realmente si el Señor en la liturgia, o digamos en lo que es el culto, que es la reunión, en ese momento se tiene que
establecer una diferencia entre lo que es cantar, digamos, lo que es la música, lo que son canciones comunes y corrientes, a lo que el Señor expresamente establece, que es cuando el pueblo se reúne cantando, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, salmos y cánticos espirituales. Himnos, salmos y cánticos espirituales. Por eso decíamos recién, el salmo podía ser recitado, podía ser cantado, pero se establecía como una ordenanza de parte de Dios, que cuando el pueblo se reunía era con los salmos y cánticos espirituales. Ustedes se van a ir dando cuenta cómo, con el paso del tiempo, en este siglo XXI, nos encontramos con ciertas cosas que han ido como metiéndose y sacando esto que es tan importante para nosotros, y se da relevancia a los cánticos humanos, cómo yo me siento, cómo yo estoy, cómo vengo. Entonces, lo que tenemos que ver ahora, en nuestra misión como iglesia, como hijos de Dios en estos tiempos, es ser guardas o cuidar como una atalaya. La palabra, ¿recuerdan la palabra de la atalaya? Que lo había puesto sobre una torre para ver cuando venía el ataque. Entonces, hay un llamado de parte del Señor a nosotros, que es consagrarnos. Primero, porque dicen consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Nosotros estamos acá con un llamado. Todavía no tenemos el envío de parte del Espíritu Santo, porque nos estamos preparando. Es lo que estaban haciendo en este momento. Ya, fíjense una cosa, ¿cuántas personas han venido a estas reuniones? Han venido un montón. Han pasado, han visto. A los que el Señor escoge son aquellos que están dispuestos a seguir creciendo, aprendiendo. Entonces, el Señor va revelando lo que es su voluntad a medida que uno ve la respuesta. Es como pasa en la relación con los hijos y todo. ¿Por qué me detengo en esto? ¿Por qué tenemos que ir creciendo? O sea, creciendo en todos los aspectos. Porque la iglesia esta, la primera iglesia, fíjense cómo van creciendo. Primero que nada, ellos entendían que tenían que ayunar, o sea, que tenían que orar, pero ya no era el ayuno que hacían los fariseos, que ellos decían, yo ayuno, claro, no, era el ayuno, un ayuno, claro, pero era un ayuno reverente. Entonces, fíjense que ahí es donde nosotros estamos como preparando el ambiente o la atmósfera espiritual, al dejar de lado nuestro ego, nuestro yo y todo, para que el Señor pueda escogernos y que pueda mostrarse Él tal cual es. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar nosotros ahora, que yo siempre le ha gustado, me cuesta muchas veces seleccionar las canciones, las alabanzas, porque yo no quiero cantar por cantar o por decir, voy a cantar una canción, pues me siento motivado y claro, que se escuche esto y el otro, no, eso es para, dejémoslo para un recital o para algo, para mostrarnos afuera. Acá no, cuando estamos reunidos acá, dejemos de lado nuestro yo, para que Él sea el centro de todo. Exactamente, como dice Marcelo. Y fíjense que dijimos también y llegamos a la conclusión de que no hubo un paréntesis, ni un quiebre, ni una brecha entre el llamado del Espíritu de Dios, cuando le dijo, sepárenme, y la salida de ellos, cuando dicen, siguieron orando y tras haber orado, impusieron las manos, o sea, no dijeron, no se hicieron las interrogantes que nos podemos hacer nosotros, como ser humano, que es lógico, que nos podamos hacer, y ahora qué vamos a hacer, se llevan a nuestros dos grandes líderes, nuestros hombres. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que acostumbrados a ciertos mensajes de calidad, y si nos llegan a llamar, eso ¿qué hacemos? Mucha gente se hubiese cambiado de iglesia en nuestros días, ¿no es cierto? Sí. Se hubiese cambiado de iglesia, no, porque ya no me gusta el que entró, no me gusta el que viene, no me gusta. No hubo ese conflicto en la iglesia, sino al contrario, siguieron orando, terminaron de orar y los dejaron salir, o sea, le dieron por medio de la imposición de manos, que esto tiene un significado, la imposición de manos, que es como, a ver, para que lo podamos entender, es una evidencia pública, es como el bautismo en agua. ¿Qué es lo que es el bautismo en agua? Es un símbolo de que nosotros estamos, para una evidencia pública, que todo el mundo sepa, de que nosotros hemos muerto al pecado y Dios nos resucita para la vida eterna. Es el bautismo. Bueno, la imposición de manos también es un simbolismo de separación, decir, bueno, ellos han sido separados ahora para la tarea del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con misticismo, no tiene nada de poder, nada, simplemente es algo público que se hacía para decir, ellos han sido separados ya para esta hora específica. Y que Dios después no tan solo los guía en ella, sino que ampliará sobre todo lo que iban a hacer.
Está muy bueno saber de que, por ejemplo, y este es un dato que lo traigo, que lo podríamos ampliar algún día. Me imagino que lo vamos a poder hacer a medida que vayamos hablando de todas las cosas que hizo Pablo después de este llamamiento. Pero se lo adelanto ahora porque realmente me puse a pensar y digo, wow, si no, ese no era el llamado del Espíritu de Dios en ese momento, no sé, entonces, ¿a qué le podemos llamar o tildar como llamado del Espíritu Santo? En toda su vida y en todos sus viajes misioneros, Pablo recorrió, algunos teólogos dicen 13.900 kilómetros, otros teólogos dicen 16.000 kilómetros. Para que se dé una idea, 13.900 kilómetros hay desde acá, desde Catedral de Vida, hasta Moscú. Hasta Moscú. Ese fue el trabajo que el Espíritu de Dios le mandó a hacer a Pablo. En toda su vida, a partir de en todo su ministerio, recorrió, algunos dicen, repito, 13.900 kilómetros, otros dicen 16.000 kilómetros. No importa. Pero era más de 10.000. Era más de 10.000. Kilómetro más, sin avión. Kilómetro más, kilómetro menos. Caminando lo hacían en un caballo. Como sea, caminando, a caballo, en barco, pero... Pero eran barcos de remo, digamos. Sí, barco de remo. Mi papá para venir de Italia acá demoró casi un mes, mi padre, porque venían en barco en aquella época. Sí. Casi un mes demoraba de Italia. Sí. Entonces, fíjense, si eso no es el llamado del Señor, el Espíritu de Dios, a ver, nosotros, más allá de que ese fue un llamado específico, nosotros estaríamos dispuestos a hacer semejante tarea. Y pensar que no es lo mismo en este tiempo, decir, bueno, viajo y en 12, 16 horas estoy en Estados Unidos, o me voy a Buenos Aires y estoy en colectivo en 14, 16 horas también, o me voy al sur y estoy en 24 horas. Todos te estás moviendo en colectivo, donde en el colectivo puedes descansar, con todas las comodidades, te traen un refrigerio. No. Él caminaba, él sufría los padecimientos de las áreas desérticas, el calor, las enfermedades. Gracias a Dios que después, más adelante, Dios le pone a Lucas al lado, porque ya lo vamos a ver, sufrió varias enfermedades de muerte, donde el que intervino ahí fue Lucas, el médico, y que lo salvó. A ver, todo esto siempre organizado por Dios. Sí, le dio malaria, tuvo grave Pablo en varias oportunidades. Y el que lo salvaba por la medicina era Lucas. Y Dios le puso. Exactamente, Dios le puso ese compañero. Y Lucas realmente sufrió muchísimo. Pero iban juntos, Bernabé y Pablo. Sí. De hecho inclusive estuvo preso con él en Roma. Porque él, era como que, y esta parte a mí me llama poderosamente la atención, es como que Lucas sentía un imán, y era evidentemente el Espíritu de Dios, que lo arrimaba a Pablo. ¿Por qué ustedes se creen que está escrito Hechos de los Apóstoles? Porque hablaba con Pablo, todo esto es Pablo hablándole, ministrándolo, hablándole, explicándole. En una de las prisiones le dice, y todo esto inspirado por el Espíritu Santo, le dice Lucas, Pablo, la gente necesita saber. No todas las cartas fueron una inspiración y una decisión de Pablo. Algunas, como Hechos de los Apóstoles, fue una inspiración de Lucas, o sea que le pedía, lo incitaba a Pablo, contame. Y Pablo se ponía, y bueno, estamos en prisión, no tenemos mucho para hacer, así que empezó a hablar. Y Lucas escribía. Pero no era que le dictaba, no, él le contaba la historia. Y ahí viene la inspiración también del Espíritu de Dios, que le ponía, le hacía interpretar a Lucas, y Lucas lo plasmaba después en el papel. Entonces todo eso ahí se dan cuenta que es todo un movimiento de Dios, un mover de Dios. Sean 13, 14, 16.000 kilómetros, hay que transitarlo para el Señor. Hay que transitarlo, hay que hacerlo para el Señor. Y en los caminos de esa época, y con todo lo que eso incluye, nosotros nos vamos ahora, hay misioneros o personas que quieren ir a evangelizar, por ejemplo, África, y la piensan 1000 veces, porque allá está la malaria, porque allá está el dengue, porque allá está la chinconchuya, no sé cómo se llama esa. Y me puede dar las enfermedades que ellos tienen y que son mortales, a pesar de que la ciencia médica ha avanzado. La piensan mucho, y Pablo iba para adelante, porque él mismo lo dijo, yo sé en quién he confiado. Pero, y acá entramos
vamos a ir rápidamente. Ellos contaban con algo que nosotros queremos descubrir ahora para que todo esto pasara. Después de la oración, el ayuno, la finalización de la oración, la imposición de manos para sacarlos a la tarea, Pablo y Bernabé, ellos contaban con algo. Y los mismos, Pablo y Bernabé, necesitaban esta herramienta. ¿Qué son? ¿Qué? Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos reconocían que necesitaban y que tenían los dones del Espíritu Santo dado a la iglesia. Dado a la iglesia. La palabra don, nosotros ya lo sabemos, significa regalo. Significa algo que recibimos inmerecidamente. Entonces, del vamos tenemos que aclarar y dejar claro esto. No es nuestro. Porque no es como el regalo que yo le hago a un amigo. Bueno, que me hicieron más temprano, me hicieron un regalito. No es como el regalo ese que, bueno, te lo regalo y es tuyo y haces lo que quieras con el regalo. No. En el caso de los dones y de las cosas en el Señor, lo que nos da el Señor, hay que usarlo conforme a la voluntad de Dios. Y debemos reconocer que a pesar de que un don, un regalo inmerecido, es algo que no es nuestro, y que debemos ser fieles administradores de eso que hemos recibido. Por eso Pablo también enseñó que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Es nuestro cuerpo, sí, pero es templo del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios, pero no es vuestro. O sea, debemos reconocer eso. Por eso todo lo que nosotros somos lo cantamos. Todo lo que nosotros somos por Él. Y somos de Él. Nosotros somos administradores de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de los dones que el Señor nos da. Los dones son regalos. Me gustaría, Marce, si vos podés leerte, porque vamos a ver por lo menos 3 aspectos de los dones, o 3 aspectos de lo que encierra este tema de los dones. 1 Corintios 12, 4 al 7. Me gusta esa versión, tener la... ¿Ya lo? Sí, sí. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu, en mayúsculo, es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Y cada uno de nosotros se nos da un don especial, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Amén. Fíjense, Un don espiritual. ahí está hablando de que hay diferentes tipos de dones. Pero hay una diversidad de dones, y ahí habla de diversidad y de unidad. Diversidad y unidad. Lo voy a leer, permítanme que lo busque. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. ¿Dónde está eso? ¿En qué? En 1 Corintios 2. No, pero como otra vez. Claro. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, fíjense acá que dice, hay diversidad de dones, sí, pero el Espíritu es uno. Hay diversidad, pero hay uno. Hay diversidad y hay unión. Diversidad y unión, diversidad y unión. Y eso es lo que somos nosotros. Por eso es que la Biblia nos representa como, no tan solo como la esposa o como la novia, sino también nos representa como el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo, y está excelente la descripción esa, como el cuerpo tiene diferentes miembros que hacen diferentes tareas en el cuerpo, así somos nosotros. Por eso acá dice claramente, hay diversidad de dones que les es dada a cada uno, pero el Espíritu es el mismo, el cuerpo es uno. Lo que es importante es entender eso. Y hemos identificado a cada uno de nosotros cuál es. Bueno, ahí vamos a hablar sobre la diferencia entre don y talento. Porque para el caso de Pablo, Bernabé y todos los apóstoles y los profetas y los líderes de la antigüedad y los patriarcas, no tan solo tenían dones, sino que también tenían talento para poder hacer la tarea, exactamente. Por ejemplo, el talento, digamos, uno de los grandes talentos de Pablo era el conocimiento que él tenía y que él podía amoldarse a la situación cultural del momento. Por eso él dijo, con el griego soy griego, con el judío soy judío. ¿Por qué? Porque él conocía, no era porque, a ver cuáles son las costumbres mundanas de esto para copiarlas y para hacer como ellos para que no se sientan mal. Ese no era el significado. El significado era de que él conocía la cultura y podía
a hablarles del Señor, del Evangelio, conforme a la cultura que ellos tenían. Por eso en el momento de evangelizar nosotros tenemos que tener un conocimiento de dónde estamos parados geográficamente para saber de qué vamos a hablar. ¿Mm? Porque, por ejemplo, a los griegos que tenían, cuando él llegó a predicarle a los griegos, que ellos tenían tantos dioses y que tantos altares, ¿qué usó Pablo para llegar a ellos? Cuando vio un altar vacío, que dijo, al Dios no conocido. Entonces él, conociendo la cultura de ellos, no los enfrentó, no le dijo, ustedes idólatras, no. Él le dijo, bueno, ¿ustedes ven ese altar del Dios no conocido? Es el Dios que yo le voy a presentar a ustedes, para que ustedes lo conozcan. Eso significa, con el griego soy griego, con el judío soy judío, con el romano soy romano. No significa que yo voy a copiar a ellos lo que ellos hacen para que ellos no se sientan mal. No, significa yo me voy a moldar a cómo debo hablarles del Evangelio a ellos para que ellos entiendan. Al griego no le podía ir a presentarle a un Mesías prometido, porque ellos no esperaban ningún Mesías. Pero sí esperaban la sabiduría. Ustedes saben que los griegos... Sí. Entonces, ¿que ustedes quieren sabiduría? Bueno, yo les voy a presentar al dueño de la sabiduría. Esa es la estrategia que proviene de parte de Dios para poder evangelizar. Claro, y volvemos también en esta parte donde, poniendo un poco la pregunta tuya, Silvia, ¿no? De si sabemos cuál es el don que hemos recibido. Pero en el verso 7 de Corintios que habíamos leído recién, Corintios 12:7, que es el último versículo que leí recién, dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Es decir, que todos tenemos un don que se nos ha sido dado. ¿Sí? Pero la finalidad, el objetivo, es la lo dice acá, para que nos ayudemos mutuamente. Es la edificación. Ningún don que Dios da es para nuestro beneficio personal ni para la exaltación de un ser humano, sino para que la obra del Señor sea completa. Y después dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, sabiduría, conocimiento especial. Otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. Fíjense hasta el don de sanidad. Y bueno, y sigue hablando de poder esparcer milagros y todo, pero lo más importante y lo destacable de todo esto es que el Señor va perfeccionando a los santos para la obra. Amén. Que es lo que ha hecho en el transcurso de todo este tiempo. Hemos pasado un tiempo, a lo mejor ustedes lo habrán visto, porque hay que analizar el contexto histórico, también el contexto en el cual nos encontramos presente, para poder establecer sabiamente cuál es nuestro objetivo, nuestro propósito como iglesia. Vamos a ver lo siguiente en estos ejemplos que nos está dando la palabra del Señor. ¿En qué momento nos estamos encontrando hoy en día como iglesia? Y eso es lo que nos estamos planteando. Ustedes saben, por los acontecimientos, que estamos prácticamente en las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Ya no sé qué más pruebas podemos Claro, hacer. entonces, fíjense que este trabajo, o sea, esta decisión de venir es muy importante. Los miércoles a aprender de la palabra de Dios, ya no es venir al cultito, o sea, el culto es obviamente que es importante, no digo que no lo sea, pero esto nos está llevando a profundizar en la palabra de Dios, a ver qué es lo que Dios espera en nosotros. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es la diferencia entre don y talento? Bueno, la primera diferencia entre el don y talento es que el don es algo que nosotros recibimos merecidamente y que debemos administrar como administradores fieles en el Señor y para su gloria y para su obra. Nunca pensar de que tengo el don de sanidad. No tenés ningún don de sanidad. El Señor opera la sanidad por medio de una oración, pero ojo, siempre y cuando sea una determinación y una decisión de Dios dentro de sus propósitos. Hay gente que lamentablemente malinterpreta que yo te voy a orar porque sí o sí vas a sanar. No, eso queda a criterio de Dios y dentro de su voluntad, porque a lo mejor Dios está permitiendo que ese padecimiento porque necesita que esa persona se acerque a Él o busque, ya sea con esa persona o con el entorno. Entonces nunca nosotros debemos poner en boca de Dios algo que no sabemos si realmente. ¿Cuál es la diferencia entre los talentos? Bueno, el talento es algo que Dios pone en nosotros para que nosotros podamos sobrevivir. Hay gente talentosa, muy talentosa y que no es creyente. Entonces se dedica a desarrollar su talento y bueno, se puede hacer millonaria o no lo sé, pero sobrevive para la supervivencia. Marcelo tiene el talento de ser un gran chofer
y lo usa para sobrevivir y para alimentar a su familia. Esa es la diferencia entre el don y el talento. El talento es puesto indiscriminadamente a todo el mundo. Ahora, cuando uno es hijo de Dios, usa los dones que el Espíritu de Dios da, y que no necesariamente tiene que ser un don. Hay diversidad de dones, lo dice la... Pero puede tener y ojo, no es necesariamente porque la diversidad de dones no significa de que yo recibí una lista de dones y los tengo. No, es conforme a la situación que el Espíritu de Dios reclama en ese momento. Dios me puede dar en este momento el don de sanidad y lo puedo utilizar exclusivamente para este momento y no recibirlo nunca más. Para orar por alguien, para que Dios sane a alguien. ¿Me explico? Igual que el don de ciencia, los diferentes dones. Que en realidad es por darle lo discriminamos para darle un nombre a cada don, pero es un solo don en realidad, el que opera. Por eso es que hay diversidad. Es un solo don, es como una sola fruta. ¿Sí? Si vamos a ponerle algo para que podamos entender. Como un racimo de uva. Es un solo racimo, muchos granitos. ¿Sí? Así es. Entonces, no es que yo recibí el don y tengo el don de tal o cual cosa, entonces ya lo tengo permanente y lo voy a poner en función cuando yo quiera. No. Dios puede darlo, sacarlo, conforme a la necesidad. La palabra lo dice. A mí me gusta siempre, mientras hablamos y todo, ir a la palabra, ¿no? Porque es lo más seguro. O sea, es lo que no nos va a dejar ninguna duda ni nada. Porque dice, él dijo tal cosa, ¿de dónde lo sacó? Y acá dicen 1 Corintios 12, 11, ¿sí? Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Todo viene de él. Solo él decide qué don cada uno debe tener. ¿En el 11 ese? En el 12, el 11. Porque era el que iba a leer ahora, justamente para... Don. Está bien, bueno, significa que el Señor está confirmando, por supuesto. Entonces fíjense, no es que uno se tiene que hacer la idea, yo tengo los dones, no. El Espíritu de Dios es uno, el Espíritu de Dios está en nosotros, y es el que nos da los dones, y lo va a hacer conforme a la necesidad que Él vea en el momento que Él lo necesite. Nosotros tenemos que estar predispuestos únicamente para eso. Ser obedientes, ¿sí? Y si uno mezcla o une el talento que Dios nos dio, el talento natural que Dios nos dio, más los dones, bueno, mayor aún va a ser nuestro peregrinar aquí en la tierra en el camino del Señor, y podremos caminar 13.900 o 16.000 kilómetros para el Señor, ¿sí? Esa es la diferencia entre dones y talento. Y vos preguntabas si conocíamos los dones. ¿Vos conocés tu don? No. Bueno, yo te puedo decir, el Espíritu de Dios mora en vos, tenés todos los dones. Dios lo va a usar en el momento que decida usarlo para la situación particular. Pensé que había que tener un don. Siempre va a haber un don que va a ser más redundante en tu vida, porque es por tu personalidad, es por tu talento. Es por la tarea que realizás. Por la tarea que realizás. Por ejemplo, uno de lo que yo veo en vos, tenés un espíritu de servicio. Y eso es algo que yo admiro mucho, porque yo no tengo un espíritu de servicio. Vos sabés que el Señor a mí hace mucho y siempre que yo nací para servir y lo descubro en mi casa, en mi hogar, con mi familia, acá, o sea, para servir y no para ser servido. Yo nunca espero nada, lo hago en mi hogar, por ejemplo, que me vengan a ayudar. Al contrario, soy yo la que siempre está dispuesta y con amor, con alegría, con gozo, de dar, de servir. Es como que el Señor me dijo eso, vos has nacido para servir. Ese es tu talento. Ese es tu talento. Cuando vos lo volcás a las cosas espirituales, a las cosas del Señor, se complementa con tu don de servicio. Con tu don de servicio. Cuando vos te preocupás, el hermano, yo me quedo admirado porque vos sabés cómo está el hermano, si sigue con gripe, lo demostraste hace un rato, sigue todavía engripado el hermano. Yo no tengo eso. Yo me admiro, a mí me gusta ver eso en las personas y a mí no me hace falta descubrírtelo porque es palpable lo que vos haces. El hecho de estar ahí en la sala del ministerio y tomar y ministrar, aunque sea segundo, ministrar a la gente, la palabra de Dios no vuelve a él vacía sin antes hacer. Ese amor de esos momentos es solo de sin antes hacer en la persona para la cual esa palabra fue enviada. Por más que vos digas, y yo te escuchaba el otro día, cuando decías, sí, me sentí mal porque la hermana venía enojada, no te das problema. Porque el trato con esa persona no es nuestro, es de Dios. Vos fuiste elocuente en lo que Dios puso en tu corazón para decírselo. Bueno, esa palabra no va a volver a Dios vacía sin antes hacer algo en esa hermana. Por más que la hermana en ese momento está enojada, por más que haya dicho lo que haya dicho, en su momento Dios va a tratar con su vida por medio de lo que vos dijiste. Y esa debe ser tu alegría. Esa debe ser tu alegría y esa debe ser tu recompensa en el Señor. Porque vos seguís trabajando en esa área de servicio. Podríamos decir
porque eso es lo que significa diácono. Vos sos una gran diácono. No hace falta que vos tengas el cartelito. Claro. Sos una gran diácono porque diácono significa servicio. Ministerio significa pequeño servidor, es tu ministerio, es tu servicio. Entonces, en lo espiritual, en lo eclesiástico te pueden decir, sos diácono, te pueden nombrar, pero el Señor ya te ha dicho, vos sos diácono, vos estás para el servicio de la casa del Señor, para el servicio de los hermanos y los que están afuera también. Porque seguramente, y conociendo o viendo este lado tuyo de servicio, seguramente tu corazón se va a estrujar cuando ve algunas cosas afuera, de personas que están mal, de que se alejan del Señor o que no quieren saber nada de Dios. También puede ser el don de la intercesión, no sé. El servicio, todo eso. Porque también es parte del servicio. Sí. ¿No? Marcelo tiene el don de servicio. ¿Por qué? Por el ministerio de la alabanza, es un servicio. Nos está ministrando a nosotros para adorar al Señor, es un servicio. Y con excelencia, aparte lo hace con excelencia. ¿No es una adoradora? Pero está dentro del servicio, al servicio nosotros podríamos decir dentro de lo que sería un culto, es una parte importante del culto a Dios, el servicio, el servir a Dios en la adoración, en lo que es adoración. Bueno, nos estamos yendo, hermanos. Alguien que pueda leer 2 versículos, Efesios 4, 11 al 13 y Santiago 1, 17. Efesios, 4, 11 al 13. ese lo tengo yo. Bien. ¿Qué dice así? Conforme a su propósito eterno que cumplió en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él y mediante la fe en Él podemos acercarnos a Dios con libertad y con confianza. Por tanto, pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, que son su gloria. Bien, Santiago. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjense, todo lo da el Señor. Santiago 1:17. Bien, ¿qué leíste vos, Silvita? Efesios 4. ¿Estás segura que leíste Efesios 4? 3. Bueno, no importa. Dice así, Perdón. dice así Efesios 4, 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, servicio pequeño, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, quiere decir que nos falta, estamos en veremos todavía con eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, otra cosa que todavía estamos en veremos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando habla de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, significa cuando ya hayamos logrado terminar la carrera y estar en la presencia del Señor. Ahí recién vamos a llegar a la plenitud. Allí, pero todo esto todavía está en veremos. Cuando dice acá, constituyó algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, no son cargos, hermano. Eso sí, lo que necesito dejar en claro, no son cargos, son dones. Yo por ahí escucho a los hermanos, yo soy el pastor, yo soy el profeta, yo soy el evangelista, yo soy el... No son cargos, hermano, son dones. Son dones que, conforme a la personalidad de la persona, más el talento que Dios naturalmente le dio, puede hacer ese trabajo. ¿Sí? Para mí me es fácil, un poco más fácil, no digo que soy, pero para mí me es un poco más fácil enseñar. Y ese es a lo mejor el talento que Dios puso, y si Dios en su gracia me da el don para poder hacerlo, y bueno, es lo que me ha mandado a hacer, pero no es que yo sea maestro, yo no me puedo poner el título, soy el maestro, no, yo soy un pequeño servidor. Entonces no confundamos cuando leamos acá algunos, no está diciendo, algunos van a tener la inclinación a ser apóstoles, como lo fueron los 12 apóstoles que ahí terminaron, otros van a ser maestros, otros van a ser predicadores, otros van a ser pastores, pero el espíritu es el mismo. Entonces significa que el pastor, el maestro y todo eso deben siempre tener en presente de que ellos son tan ovejas como nosotros, o porque estén al frente de una institución, de una iglesia, tienen un puesto VIP en las cosas del Señor. Somos todos ovejas, incluyendo, son dones nada más que Dios a ciertas y determinadas personas le ha distribuido. ¿Amén? Cerramos acá y oramos al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu infinito amor, tu misericordia y tu bondad. Has hablado, Señor, lo que nosotros necesitamos aprender y saber. Todo, lo que tenemos, todo lo que somos,
es por ti. Amén. Dones, talentos, privilegios, Amén. salvación, Sí. todo te corresponde a ti. Tu Espíritu Santo es tan versátil, Amén. Señor, en nuestras vidas. Tu Espíritu Santo, Dios mío, es tan sabio en distribuir, en entregar, que eso nos hace realmente bendecidos, Señor. Nos hace muy bendecidos. Honramos tu nombre, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que algo especial, específico, dentro de tu voluntad, te lo pido de corazón, dentro de tu voluntad lo clamo. Que esta palabra, Señor, tú la adhieras a nuestro corazón. Que no permitas, hay una estadística que dice que el ser humano recuerda únicamente el 40% de lo vivido en el día. Bueno, yo te pido, Dios mío, que esto que hemos hablado hoy, tu palabra, sea una gran parte de ese 40% de que nosotros recordemos. Yo te pido, Dios mío, que tu palabra se haga carne en nuestro corazón, en nuestra alma, que podamos entender las maravillas de tu Espíritu Santo y cómo ellos, entendiendo todo esto, pudieron salir y trabajar en tu obra y caminar incansablemente de aquí a Moscú, Señor, una distancia tan grande, tan larga, predicando y proclamando tu palabra. Si ahí no vemos las maravillas de tu Espíritu Santo, no sé de qué otra manera podemos verlo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mónica, te pido que por favor ores por la ofrenda y podrá despedirnos. Gracias, Señor, por tu presencia, por esta preciosa palabra, Señor, que hemos ahora estado compartiendo, Padre. Te pido que selles esta palabra en nuestros corazones, Señor, Sí, que la recordemos, Señor. Y te pido, Señor, una bendición especial por cada uno que ha venido dispuesto a ofrendar lo que es tuyo, Señor. Santo eres tú, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. También acompáñanos, Señor, donde vayamos, Señor. Que tu presencia vaya delante de nosotros, Señor, como poderoso gigante. Gloria a tu santo En el nombre. de Jesús. Amén. Gracias.